Muy buenas tardes a todos. Hoy es 9 de mayo de 2025 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el gusto, el honor de tener con nosotros a Juliana Jaramillo Echeverry y Hernando Zuleta, quienes nos van a hablar de un tema de una charla que ellos han titulado Bebés, estudiantes y trabajadores, retos y oportunidades del cambio demográfico en Colombia. Juliana y Hernando, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Perdón que ahora yo dije que yo compartía la presentación y me está costando trabajo un segundo. Si quieres, la Ya, comparto ya, yo. ya, ahí la ven, Perfecto. ¿cierto? Sí, lo Sí. vemos. Falta que le Ok, pongas pantalla completa. listo. Entonces, adelante, Juliana. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el interés en este tema, por la invitación. Pues estoy segura que también hablo por Hernando en invitarnos a compartirles esta agenda de investigación en temas de demografía y los retos y las oportunidades que tiene el cambio demográfico en Colombia. Nosotros les vamos entonces a compartir, yo por una parte, una pequeña introducción sobre el cambio demográfico enfocándome en la fecundidad. Esto está contenido dentro de una agenda bastante grande que estamos desarrollando en el Banco de la República, un ESPE que tiene pues 20 coautores, estamos trabajando temas de impacto fiscal, de impacto macroeconómico, desde una perspectiva también de género y con cambio climático. Entonces, bueno, la agenda va a estar muy jugosa. Yo hoy solamente quiero darles el contexto histórico y luego enfocarme en lo que está pasando ahora para después darle pues el paso a Hernando que les va a estar presentando una nota macro, ¿cierto? Cierto. Entonces, bueno, dale. Bueno, no sé si necesito justificar por qué hay que interesarse en la economía, pero creo que es bueno volverlo a pensar en tanto que los cambios demográficos no solamente reflejan los cambios económicos, es decir, las crisis económicas afectan la demografía, sino que también los cambios demográficos afectan la economía. Yo pues podría hablarles, hoy estamos hablando de modelos macroeconómicos de crecimiento de largo plazo, entonces desde Solo y Swan tenemos que el crecimiento económico es afectado directamente por el crecimiento poblacional. Y en Colombia, el estudio de este cambio demográfico se ha convertido en una tarea fundamental por la magnitud de las transformaciones que está experimentando la estructura poblacional en las últimas décadas. Pues, por supuesto, estos cambios vienen notándose más o menos desde 1960, pero ustedes, imagino que al igual que yo, han notado la recurrencia en pues, los medios y en la opinión pública sobre la impactante caída en fecundidad de los últimos 3 años, donde en Colombia pues, se ha llegado al menor número de nacimientos en la historia de la que se tiene registro de nacimientos. Y esto también está pasando en otras partes del mundo, pero en comparación con otras partes del mundo, los cambios demográficos en Colombia están sucediendo a mayor velocidad, con menores niveles de ingreso y con tasas de desigualdad mucho más altas que en otras partes, y eso entonces nos impone unos retos distintos, pero también nos permite aprovechar otras oportunidades. Y por eso creo que cuando estamos pensando en políticas públicas, y nos estamos enfrentando como a un cambio demográfico como el de Colombia, la inversión en educación pública de alta calidad y también en sistemas de protección social generalizados pueden ser algo que reduzca el impacto negativo de tener una población menor debido a la caída de la fecundidad. Siguiente, Nano, por favor. Entonces, ¿cómo ha cambiado la fecundidad en Colombia desde los últimos 60 años? Lo que podemos ver es que la caída de la fecundidad en Colombia coincide con la caída de la fecundidad en otros países latinoamericanos, también coincide con la caída de la fecundidad en otros países europeos, por ejemplo, Turquía va a experimentar un cambio muy similar al de Colombia. ¿Qué tiene interesante Colombia o qué tiene diferente más que interesante? Es que en Colombia cae muy rápido. En menos de 25 años se pasa de tasas de fecundidad de cerca de 7 hijos por mujer a 3.5. Y luego, después de los 2000, pues nos acercamos
a una tasa de fecundidad por debajo de lo que los demógrafos llaman la tasa de reemplazo. Ya llevamos varios años por debajo de la tasa de reemplazo. Las estimaciones son que en el 2024 la tasa de fecundidad en Colombia era de 1.2 hijos por mujer, con variaciones importantes regionales. Pero bueno, este cambio entonces viene desde los 60. ¿A qué se debe esta caída en la fecundidad? Es una transformación que la explican diferentes cosas, pero en Colombia parece ser muy importante la difusión de métodos anticonceptivos, porque la caída coincide con la fundación y popularización de Profamilia en 1965, que alcanza pues casi que a cubrir todo el país. Hoy en día Profamilia se encuentra cubriendo pues la mayoría de las regiones de Colombia. Estos cambios también se ven en esperanza de vida y en tasas de dependencia, pero déjenme contarles cómo fue el cambio a nivel de las regiones. Dado que les estoy hablando que en Colombia existen estas grandes diferencias en las tasas de fecundidad hoy en día, también existían en 1960, había una diferencia de alrededor de 4 hijos por mujer. Si, por ejemplo, ustedes toman un pueblo en Nariño, tenía 3.9 hijos por mujer, mientras que algún municipio de Antioquia en 1960 estaba teniendo 9 hijos por mujer. La fecundidad empieza a caer muy rápido y cae rápido tanto en estos pueblos de Nariño donde tenía una fecundidad baja como en Antioquia, cae incluso en zonas que normalmente que en ese momento están más atrás socioeconómicamente, como el Chocó, la Guajira, también experimentan estos cambios donde la tasa de fecundidad se va a la mitad. Entonces es un cambio muy rápido y muy generalizado en todo el territorio. Siguiente. La caída en la fecundidad en Colombia también se ve a través de los diferentes grupos educacionales, es decir, si ustedes ven una mujer que tenía más de secundaria, una mujer con más de educación secundaria en 1958, tenía en promedio 5 hijos, pero para el 2018 ya va a tener menos de 2 hijos, o sea, cerca del 1.5. Las de primaria también ven esa caída notable en la fecundidad. Y pues también tenemos mujeres que tienen menos de primaria, pero por supuesto esta tendencia que vemos diferente del 2000 al 2018 se debe a que este grupo de mujeres es diferente. Si es, para el 2018 realmente no tenemos muchas mujeres que tengan por debajo de primaria. Porque la expansión de la educación ha sido notable, sobre todo en inserción a primaria y secundaria. Pero el mensaje general de esta gráfica es: la fecundidad también cayó por grupos educativos durante la transición de la fecundidad y cerró esas brechas que había, esos diferenciales. Acá lo que estamos viendo son respuestas a una encuesta nacional de demografía y salud, la del 2015, de 1990 al 2015. Todavía no tenemos disponibles los datos para el 2025. Yo no espero una grande sorpresa en esta gráfica, porque como pueden ver, los patrones para mujeres con educación secundaria y universitaria son súper parecidos. Las mujeres esperan y obtienen más o menos entre 1.8 y 1 hijos por mujer durante este periodo de las mujeres que tienen secundaria y universitaria, es decir, muy por debajo de la tasa de reemplazo. Este patrón de esperar 1 hijo por mujer parece ser algo que se está generalizando cada vez más en Latinoamérica. No parece ser el caso de Estados Unidos y de Europa, donde las familias indican que desean tener 2 hijos, pero están teniendo constantemente menos de 2 hijos. Pero en Colombia sí parece que se está generalizando, al menos para las mujeres con educación universitaria y secundaria, un ideal de familia de 1 hijo por mujer. Cuando vemos las mujeres sin educación y con educación primaria, también vemos esta caída desde 1990 hasta el 2015 en el número de hijos por mujer, que se está acercando al 2.1, que va por debajo de la tasa de reemplazo incluso para las mujeres de educación primaria después del 2005. Y que pues está cerrando un poco la brecha entre la fecundidad deseada y fecundidad observada. Podemos pasar a la otra. Esto en cuanto a las mujeres que tienen hijos. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen hijos? Que cuando llegan a los 50, 60 años de su vida, nunca tuvieron un hijo. Acá se los muestro por corte de nacimiento.
y lo que vemos es que hubo una caída en la corte nacida desde 1910 hasta más o menos 1940 en el número de mujeres que permanecían sin hijos en Colombia. Eso quiere decir, en este momento, para esa misma cohorte, el número de hijos también está cayendo. Entonces, antes, las mujeres que nacían en 1910 y se casaban, el 20% de esas mujeres quedaban sin hijos. Luego, en 1940, las mujeres que se casan, el 5% de esas mujeres quedan sin hijos. Y esa tendencia más o menos se estabiliza a alrededor del 10%, es decir, una mujer que hoy tiene de 60, 70 años y se casó, aproximadamente el 10% de esas mujeres se quedaron sin hijos. Entonces, la fecundidad cae en número, pero se aumenta la probabilidad de ser madre, ¿sí? En general, dentro de las mujeres casadas es más probable que sean madres, a pesar de que tienen menos hijos. Cuando vemos las mujeres que no están casadas, que pues en Colombia también es un fenómeno bastante común que haya mujeres que reportan estar solteras, sobre todo para pues esta edad, 1900, que tiene más o menos entre 60 y 70 años, lo que encontramos es que ha habido también una caída en esa proporción de mujeres que permanecen sin hijos al final de su vida fértil, digamos. Sigue, Ana, por favor. Lo que las encuestas revelan, en cambio, es distinto, pero en este caso tenemos la encuesta del 2015 y es una diapositiva, de hecho, que sale de la presentación de la encuesta nacional de salud y demografía del 2025. Todavía no tenemos los datos, de hecho, tampoco, pues yo no puedo encontrar un documento oficial de los resultados, pero en la presentación estaba esta gráfica que a mí me llamó mucho la atención porque lo que revela es que las mujeres entre 15 y 50 años y 49 años no desean tener hijos o reportan no desear tener hijos. Y eso ha aumentado un poquito entre el 2015 y el 2025. ¿Sí? Pero lo que los datos nos muestran es algo muy distinto, y es que las mujeres, pues sí están teniendo estos hijos. Entonces puede ser que la encuesta simplemente nos esté revelando la intención de la mujer en el momento. A hoy, yo que tengo 35 años, quiero tener un hijo, hoy tal vez no. Y no preguntan como sobre sus ideales. O puede ser que esto simplemente indique que hay un montón de fecundidad no deseada por parte de las mujeres en Colombia. En todo caso, yo creo que las encuestas en este caso pues nos dicen que las mujeres no quieren tener hijos, están teniendo al menos un hijo, y habría que preguntarse por qué las mujeres en Colombia están llegando como a estas decisiones y a estas preferencias, por decirlo así. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Cuando miramos entonces en detenimiento la caída en la fecundidad con los datos que tenemos disponible en el DANE desde 1998, antes de 1998, es muy difícil de conseguir información sobre nacimientos. Hay una serie bastante incompleta de los nacimientos de Colombia desde 1905, pero hay mucho trabajo para hacer en demografía histórica en ese sentido. Pero lo que tenemos disponible desde el 98 hasta el 2003, que incluye el cambio que nos preocupa tanto, nos indica, uno, que todavía más o menos 100.000 nacimientos ocurren en niñas de 10 a 19 años. Eso es una oportunidad de mejora que nos podría ayudar a enfrentar las cosas negativas del cambio demográfico. Pues evitar estos nacimientos, por una parte, es importante y se puede hacer a través de educación, de becas para el colegio, para la universidad. Retener a las mujeres en el sistema educativo por más tiempo reduce significativamente la tasa de embarazo adolescente. Entonces, yo creo que ahí hay muchas oportunidades para atender a esta población y pues evitar que caigan en una trampa de pobreza como es tener un hijo en la adolescencia. Tenemos todavía un número significativo de nacimientos ocurriendo en las edades de 20 a 29, es decir, en Colombia las mujeres todavía tienen hijos a edades muy jóvenes. Esto ya no está pasando en Europa ni en Estados Unidos, donde en cambio la mayor parte de los nacimientos se están concentrando en mujeres mayores de 40 años. Entonces todavía tenemos bastantes nacimientos de 20 a 29 y también de 30 a 39, y
es importante notar que sí parece haber una caída, un cambio de tendencia más o menos en el año 2020 en todos los grupos, donde estamos viendo esta como aceleración en el número de nacimientos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se ve esto si lo partimos por niveles educativos? Entonces, buena noticia que hay menos mujeres de 10 a 19 años que tienen solo primaria que están teniendo hijos. Entonces, al menos para mí eso es indicativo que estamos logrando tener como una cobertura completa de educación primaria y eso se refleja también en que cada vez menos porcentaje de madres tienen primaria en esos grupos de edad y en general en todos los otros grupos de edad. Pero, y que nuevamente la caída pues se evidencia también en todos los grupos de edad. Lo que es interesante es que no parece que tengamos un aumento en el número de hijos de mujeres con universidad o pues mujeres profesionales. Nuevamente esto parece ser un poco distinto a lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, donde sí son las mujeres con educación universitaria las que están aumentando esa tasa de fecundidad. Y sí, lo iba a decir, si vemos esto por regiones, lo que les va a mostrar esa gráfica es que hay una amplia disparidad entre las regiones. Por área y aseguramiento tal vez no les va a sorprender tanto porque es más o menos la estructura que ustedes tienen en la mente de mayores mujeres siendo aseguradas por el subsidiado y teniendo hijos que con contributivo y mayores mujeres viviendo en áreas rurales teniendo hijos. Perfecto. Este gráfico a Hernando le gustó mucho y pues yo creo que quedó muy bien hecho porque muestra claramente las disparidades regionales que hay. Entonces tenemos a la región andina y a la región caribe cayendo muy rápidamente desde más o menos el 2007, 2008 y luego tenemos una anomalía que es la región caribe, que en cambio parece estar aumentando durante todo el periodo y alrededor del 2021 se une al resto de las regiones en una tendencia decreciente y ya tiene niveles menores a los que tenía el 2005. Pero pues la brecha es notable en el número de nacimientos en las regiones. Y yo con eso le doy paso a Hernando para que nos cuente un poco él sobre los otros retos y oportunidades. Gracias, Juliana. Espérame. Entonces, todo este panorama, bueno, primero yo me voy a centrar como en los últimos años, donde es claro que tenemos una fecundidad menor a la tasa de reemplazo. Y aquí hay efectos, perdón, esta caída en fecundidad se, se suma a un asunto de migración negativa que reduce inmediatamente la oferta laboral. Entonces, todo esto empieza a generar problemas sobre crecimiento, en la medida en que menor crecimiento en la oferta laboral va a ser pues uno de los factores de producción deja de crecer y vamos a tener más dificultades de crecimiento, un menor crecimiento del PIB potencial, todo lo demás constante. Vamos a tener problemas de salud porque vamos a tener una población, menos población joven cotizando, más población de adultos mayores que demanda más servicios de salud. Lo mismo va a suceder en pensiones, menos población cotizando, más población pensionada. Tenemos retos en términos de urbanismo, fundamentalmente dependiendo de cómo interactúa el cambio demográfico con las migraciones al interior del país, las necesidades de vivienda de diferentes municipios van a tener pues dinámicas que de momento no hemos proyectado. Eh, Puse dos veces urbanismo, perdón. Podemos tener un asunto de impacto ambiental, es decir, si tenemos menos población, la huella de carbono del país como un todo va a caer. Eso abre opciones para pensar digamos, por ejemplo, para interactuar objetivos de urbanismo con objetivos ambientales. Y creo que independientemente de todos estos retos que ya están descritos en una nota macro que haré disponible pronto, hay, digamos que la gran apuesta tiene que ser por la reducción de la informalidad.
Y la razón es, tenemos un 57% de informalidad laboral, de manera que hay un espacio de más de 30% para aumentar la base de contribuyentes, si ustedes quieren. Dicho de otra forma, si logramos incorporar al mercado formal a los trabajadores informales hoy, vamos a tener un aumento fundamental en cotizaciones de salud y pensiones y un aumento fundamental en productividad. Entonces, el mensaje aquí es eh, reducir la informalidad puede tener efectos monumentales. Bueno, la reducción de la informalidad, pues tenemos una cantidad de diagnósticos al respecto, pero uno de los mecanismos de reducción de la informalidad tiene que ver con la formación del trabajador. Y por esto, entre otras cosas, en lo que queda de la presentación me voy a enfocar solamente en educación, porque creo que ahí está la oportunidad más grande y si atacamos, si abordamos el problema de forma consciente y planificada, pues las ganancias pueden ser gigantescas. Entonces, déjenme hablar de implicaciones para la educación. Lo primero es, y ya estamos teniendo una disminución en la población estudiantil. Y eso se refleja en cosas como reducción, eh, eh, pues, sí, reducción en estudiantes. Dada la oferta escolar, pues tenemos un exceso de capacidad instalada. En colegios lo hemos visto, ya han cerrado una cantidad de colegios privados y en universidades ya lo estamos viendo. Estamos viendo una caída en la matrícula universitaria como todo. Por un lado. Por otro lado, esto nos genera una cantidad de oportunidades para mejorar la calidad educativa y la eficiencia del sistema. Y ya voy a profundizar en esto. Último punto, cae la tasa de dependencia de menores. Si bien el cambio demográfico está haciendo que suba la tasa de dependencia de adultos mayores y que seguirá creciendo, de momento tenemos ganancias de caída en tasa de dependencia de menores. Y eso abre una oportunidad gigantesca a nivel hogar, porque un hogar con menos individuos tiene mayor posibilidad de ahorrar y más recursos para invertir en cada individuo. Entonces, eh, a nivel hogar hay una oportunidad. Miremos un poco qué ha pasado en el pasado reciente en términos de cobertura y calidad. Entonces, aquí tenemos estudiantes por profesor en preescolar, primaria y secundaria, ¿cierto? Y lo que se ve es una caída clara, tanto en preescolar como en primaria. Es decir, básicamente, hay una literatura extensa que le decía a uno que hay como un número óptimo de estudiantes por profesor, por encima del cual la calidad empieza a caer. Nosotros hemos visto una caída en este número de estudiantes por profesor. En principio eso debería permitir mejoras en calidad. Hemos visto también tasas de cobertura que aumentan, particularmente en educación media se ve un gran crecimiento en cobertura, pero en todos los niveles educativos, digamos a nivel colegio, aumenta la cobertura. Y aquí vienen las malas noticias. Aumenta, por lo menos desde el 2020, la tasa de deserción y la tasa de aprobación, la tasa promedio anual de aprobación viene cayendo. Entonces, resumen rápido, tenemos una mejora en cobertura en todos los niveles, pero tenemos aumento en tasas de deserción y tenemos disminución en la tasa de aprobación. Miremos gasto en educación, cómo nos gastamos la plata. Entonces, este es el gasto del sector público en educación en términos reales, que viene creciendo fuertemente desde el 2010. Bueno, tenemos los años de pandemia que son atípicos, pero una tendencia creciente. Si miramos esto en gasto por alumno, también hay un crecimiento sustancial. Entonces, ya está, un gasto sostenido, crecimiento del gasto por estudiante, eh, lo cual quiere decir que pues necesitamos hacer un mejor uso del gasto público en educación, porque la cobertura no aumenta en la misma proporción, la tasa de aprobación cae, de manera que, digamos, tenemos un hueco de calidad, a pesar de que tenemos más recursos por individuo. Yo he hablado de esto con el decano de educación, Jorge Baxter, dice, aquí la clave está en la calidad de los docentes. Y parte del problema puede ser que
no ha habido una renovación ni un esfuerzo para recalificación de los docentes. Esto que vemos acá, esto es un cálculo muy grueso, que es, supongamos que el gasto por estudiante no se mueve. Perdón, el gasto total en educación no se mueve. Y miremos las proyecciones de población en edad escolar del DANE. Este sería el gasto por estudiante que tendríamos entre 2025 y 2070. Digo que es un cálculo, es una proyección súper gruesa, porque esto depende del sistema general de participaciones, es decir, depende del recaudo, etcétera, etcétera. Pero esto es básicamente, si no se tocara el gasto total, este sería el gasto por estudiante. La señal aquí es, tenemos una oportunidad gigantesca para gastarnos más recursos, pero bien gastados. Entonces, repito, la proyección nos indica que va a haber un incremento gigantesco en gasto por estudiante y eso permite reorientar recursos para cuestiones de calidad y de equidad. Y pues no voy a traer estos estudios, pero tenemos una cantidad de evidencia que habla de la productividad de la inversión en educación preescolar. También hay estudios que indican que la jornada única puede cambiar, puede mejorar el rendimiento, etcétera. Entonces, toda esta evidencia que existe acerca de dónde invertir para mejorar el rendimiento escolar, pues la debemos utilizar para reasignar el gasto público. Y vuelvo a citar a mi colega Jorge Baxter, parte fundamental de los recursos que se generan acá deberían ir a la formación de docentes. Miremos ahora eh, el caso, digamos, infraestructura y planta docente. Entonces, les hablaba hace un rato de que hay una cantidad de colegios privados que ya han cerrado, fundamentalmente porque el mercado tiene un mecanismo de ajuste más o menos automático. Si no llegan niños al colegio, el colegio se cierra, punto. Pero cuando estamos hablando de colegios públicos, tiene que haber una decisión política de fusionar o cerrar colegios. Eso está llevando a exceso de capacidad instalada en zonas, digo acá zonas rurales, pero probablemente en muchas zonas. Fundamentalmente, no hay ese mecanismo de que si no hay estudiantes se cierra el colegio, entonces o estamos teniendo excesos de capacidad instalada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar ya a pensar en criterios de consolidación institucional, de fusiones de colegios, etcétera. Aquí hay retos gigantescos, ¿cierto? Probablemente en ciudades donde en ciudades grandes es más fácil la fusión de colegios. En zonas apartadas se requieren colegios pues, en todas las zonas. Pero aquí, repito, hay un reto importante. La otra cosa es revisión de la planta docente. ¿Por qué? Porque en los lugares donde hay que cerrar colegios, colegios públicos, pues va a haber una población digamos, desempleada, si ustedes quieren, de manera que hay que revisar las necesidades de planta docente y hay que pensar en programas de apoyo a la transición laboral. Miremos ahora un poco, pongamos la lupa un poco sobre educación superior. Entonces, esta es la matrícula por nivel y entonces tenemos tecnológica, perdón, por tipo de programa, tecnológica profesional, tecnológica y universitaria, ¿cierto? Y lo que vemos es que tecnológica profesional empieza a caer desde 2008 y en los otros hay como una estabilidad desde 2017 a 2023. Si uno extiende esta gráfica, ya empieza a haber una caída. Esta es la tasa de deserción en educación superior que viene cayendo, pero es supremamente alta todavía. Estamos en niveles cercanos, superiores al 9%. Esta es la cobertura que igual hubo un crecimiento sostenido hasta el 2017, después se mantiene más o menos estable. ¿Qué hemos visto entonces? Caída en matrículas técnicas y tecnológicas, cierta estabilidad en educación universitaria, aumento en posgrados, eso sí, y una deserción elevada. Digamos, la historia de la educación superior o de la educación en general tiene como una contrapartida que es la historia de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Estamos hablando de 2.7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que no estudian ni trabajan.
Y aquí en esta población hay necesidad de formación técnica, mm, existe la posibilidad de incentivos laborales para que se incorporen al mercado formal de trabajo, y hay la necesidad de políticas específicas para mujeres jóvenes porque esta población es particularmente vulnerable. Entonces, el llamado de atención es, tenemos una gran población que no está estudiando ni trabajando y tenemos una oferta educativa eh, que está, digamos, donde estamos caminando rápidamente hacia un exceso de capacidad instalada. Entonces, una de las llamadas, de los llamados acá es, necesitamos una política que permita capacitar a individuos que están fuera del sistema educativo y que no están trabajando. Entonces, y ya con esto termino, ¿qué propuestas de política se derivan de esta discusión? La primera es, hay que redistribuir el gasto en educación dada la nueva demografía. Y, repito, hay una oportunidad gigantesca para fortalecer la educación preescolar. Aquí, pues habría que mirar la evidencia. Hablando recientemente con Darío Maldonado, me decía, ya no es tan claro lo de la jornada única. Perfecto, pero tenemos que tener esa discusión y en programas como el programa de alimentación escolar también se pueden fortalecer. Invertir en la formación de docentes. Aquí hay un reto como más amplio todavía y es cuál es la relación, cuál es el papel de los profesores de colegios públicos y cómo llegamos a un acuerdo para la formación, para la capacitación de nuevos docentes y bueno, y cómo resolvemos el exceso de oferta laboral en educación pública que puede surgir. Después, como les decía antes, hay en muchos casos un exceso de capacidad instalada y ese exceso de capacidad instalada a menudo está ubicado en el sector privado. La posibilidad de ofrecer educación de alta calidad en educaciones certificadas, en instituciones, perdón, certificadas, está presente. De manera que vale la pena retomar la idea de vouchers y becas tanto para educación secundaria como para educación terciaria. Mm. Y bueno, esto es repetición. Tenemos el asunto de los jóvenes que no están trabajando ni estudiando. Hay que pensar en educación dual, pasantías, empleo juvenil, etcétera. Estos son propuestas de política pública, si ustedes quieren, pero aquí la participación del sector privado también es crucial. Por ejemplo, el sector privado puede ofrecer educación técnica y tecnológica de alta calidad y relevante para el trabajo. En ese sentido, los esfuerzos que están haciendo algunas universidades privadas para ofrecer opciones de educación técnica y tecnológica es importante, pero también hay como una invitación al sector productivo, a acercarse a las instituciones educativas para aumentar la pertinencia de la educación. Y bueno, lo que siguen son los apéndices, entonces si quieren terminamos acá y abrimos el espacio para la discusión. Pues mil gracias, Juliana, mil gracias, Nano. Muy, muy interesante. Vamos a comenzar la discusión. Quiero invitar a esa sala a las personas que quieran participar, que levanten la mano. Y ya lo han hecho dos personas. Comenzamos con Imelda, que Imelda tiene una gran experiencia, una formación de doctorado en educación. Imelda, adelante. Hola Hernando, gusto de verte. Hola, ¿Cómo Imelda. estás? Muy bien. Mira, mi experiencia con Barichara, que lo he venido estudiando durante mucho tiempo, me lleva a pensar que habría que hacer una serie de estudios de casos particulares. Te voy a describir más o menos cómo es Barichara y qué pasa cuando desciende la población. Barichara tiene dos escuelas en el pueblo mismo, una privada y una pública. Ya se ha venido disminuyendo el número de asistentes en ambas y tiene 18 veredas. En cada vereda hay una escuelita rural. Unas van de primero a quinto y las otras van de primero a noveno. Son como con el modelo de escuela nueva que tienen un solo maestro o a veces dos.
Cuando disminuye la población, cuando baja en un municipio el número de niños por debajo de 10, entonces cierran la escuelita en ese municipio. Y a los niños les toca trasladarse a otro municipio que es lejísimos generalmente, o el transporte es costosísimo. Bueno, de esas, yo creo que se han cerrado ya, de los 18 municipios, yo creo que ya se han cerrado como 4. Entonces, esos niñitos, ni idea dónde estén los niñitos de esos, porque las veredas son muy aisladas, muy, muy aisladas. Digamos, sería que les tocaría caminar 6 horas o cosas por el estilo para llegar a la vereda más cercana a poder estudiar ahí. Eh, entonces, lo que está sucediendo en las zonas rurales, tipo Barichara, es como un municipio promedio, ¿no? en Colombia, el número de habitantes y de municipios y de todo eso. Valdría la pena hacer una serie de estudios de casos a ver qué es lo que está pasando. Me interesaría mucho mirar qué está pasando en la zona cafetera en particular, porque la zona cafetera es la zona que tiene más escuelitas rurales, apartadas y aisladas, que tiene más escuelitas, lo que se llama escuelita nueva. ¿Qué está pasando con el cambio de población? Porque ahí ya casi teníamos educación completa hasta 9º grado para todo el mundo. Y el segundo, ¿qué pasa con la educación superior? La educación superior, la gente en Barichara que quiere estudiar tiene que ir a San Gil. San Gil queda más o menos a media hora, o a Socorro que queda como a 1 hora. Y lo mismo, el transporte es carísimo. Entonces yo conozco mucha gente que podría pagar el costo de estudiar enfermería en San Gil, para poner algo, pero no pueden pagar el transporte, ¿no? Ya se les sale de todas sus posibilidades. Esos generalmente están trabajando un rato por las mañanas o algo así y van a estudiar nocturno. Entonces yo creo que valdría la pena todos estos datos que tú recogiste, mirarlo en municipios específicos, porque las consecuencias son totalmente diferentes de lo que tú pintas, de que se puede mejorar la calidad. Gracias. Gracias, muy interesante. Le voy a dar la palabra a Diego Pizarro y vuelvo con Juliana y con Ángel, ¿qué les parece? Diego, adelante. Gracias, Armando, y también gracias a Juliana y a Hernando por esa excelente presentación. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el cambio demográfico sí va a afectar la oferta laboral y por esa vía va a afectar el crecimiento potencial. Eh, la pregunta es el impacto de la migración neta, porque tenemos una alta migración venezolana de gente que no necesariamente es bien calificada, pero al mismo tiempo a muchos colombianos con capital humano, con buena formación, están emigrando. Entonces el balance neto de esa migración hay que mirarlo y ver cómo afectaría la oferta laboral y el crecimiento económico y qué tipo de políticas públicas habría que recomendar para manejar esos flujos migratorios en esos dos sentidos. Gracias. Gracias, Diego. Juliana, Hernando, adelante. Si quieres, déjame, Juliana, yo retomo la Imelda. Eh, claro, el problema de las escuelas apartadas es como el gran reto. Mm, digamos que en el agregado tenemos más niños en cascos urbanos. Lo primero que yo te haría es una pregunta: ¿cómo está funcionando la migración interna en esas veredas? Básicamente la caída en el número de niños se da por caída en natalidad solamente, o también por un asunto de migración interna. Yo creo que yo no te puedo dar una respuesta, pero lo que yo observo es que esas veredas han estado creciendo en número de casitas, digamos, ¿no? Yo creo que, no sé cómo explicarlo. Hay mucha gente que ha venido a vivir a Barichara últimamente, al municipio como tal. Pero yo sí veo que hay menos niños.
Entonces, no, por eso habría que mirar el caso concreto, porque no lo entiendo muy claramente. Lo que sí sé es que tuvieron que cerrar 10 escuelitas porque no tenían niños, a pesar de que Barichara como municipio crece. Entonces, es muy extraño. Ok, pues no, de acuerdo. Ese es el tipo de cosas que hay que estudiar. eh, y así, a quemarropa, no se me ocurre una medida de política para enfrentar eso, pues más allá de educación a distancia. Pues porque la viabilidad de la escuelita presencial se Pero reduce. se podría considerar ayudarles con el transporte, por ejemplo, a los 3 o 4 niños que quedan en una vereda para que puedan venir al pueblo. Eh, yo creo que habría medidas, ¿no? Ok, Para poder tratar eso, pero hay que bueno. estudiarlo. El otro Ya, caso que conozco bastante son esas escuelitas, digamos, en el Bichada, que están a lo largo de los ríos, ¿no? Hay caseríos a lo largo de los ríos y cada, no sé, X kilómetros hay una escuelita, una cosa por el estilo. Y lo mismo, para esos niñitos, si se cierra una escuelita, tener que ir al caserío de junto en lancha a 2 horas, terrible, terrible, terrible. Entonces, esos fenómenos rurales son totalmente diferentes a los fenómenos urbanos. en efecto, en efecto. Ya te molestaremos entonces con la nota macro. Ok, con mucho gusto. ¿Quieres tomar la pregunta de Diego, Juliana? Eh, bueno, me dejaste la pregunta difícil, me doy cuenta. La email era más difícil. Sí, 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 porque los fenómenos rurales en Colombia sí que son un reto en zonas además que están tan alejadas de centros urbanos. Pero es que a mí me parece un reto demasiado grande pensar en controlar los flujos migratorios en Colombia, porque creo que lo que yo pienso que hay que entender primero es por qué la gente se está yendo en, pues en los números en los que están saliendo del país y si hay algo que el país puede hacer para retener ese capital humano alto que no queremos que migre a otras partes. Con respecto a la migración, pues el choque de migración venezolana ese es difícil porque pues es un choque que es también pues político, humanitario, en donde la respuesta va más allá de considerar el impacto económico del choque. Yo siento que Colombia lo ha hecho muy bien en términos de aceptar, al menos dentro del sistema de seguridad social, a la mayor cantidad de migrantes que ha podido, porque creo que sí es un reto si uno tiene unos migrantes que están como por debajo de los niveles socioeconómicos más básicos, porque eso igual después le puede imponer más costos al Estado. Entonces, tener aseguración en lo posible, tener un documento de identidad que les permita trabajar, aunque sea en trabajos informales, mal pagos, eh, yo creo que un camino mínimo para como tratar los problemas que pueden generar los migrantes. Eh, y, y los que están saliendo también, pues es una población además que va en todos los rangos socioeconómicos, ¿no? Sale gente no calificada, sobre todo ahora a España, a buscar trabajos pues no calificados y sale gente mucho más calificada a mover su vida a Estados Unidos. Entonces, no sé, creo que manejar, para todo esto para decir que creo que manejar los flujos migratorios en Colombia y en todas partes, pero sobre todo en Colombia, que ha sido como tan flexible en ese sentido, es un reto impresionante. Sí, no sé si Hernando tenga una respuesta más estructurada. No, lo único es que de hecho, ni siquiera tenemos claridad acerca de los flujos netos. No sé, CERAC sacó unas estimativos como de emigración de 2 millones, sale después Migración Colombia
a decir que eso está sobreestimado. eh, y en fin, tenemos, dado que hay una cantidad de migración que nunca ha sido formal, es difícil cuantificar. Eh, pero evidentemente ese es uno de los retos, saber en realidad cómo se mueve nuestra oferta laboral por nivel, entre, ¿cómo se llama?, de trabajo calificado y no calificado, y nuevamente es difícil. Bien, tenemos 3 minutos, estamos levantadas, vamos a seguir adelante. Astrid Martínez, adelante. Gracias. Excelente tema, excelente presentación. Gusto conocerte, Juliana. Hola. Eh, y Hernando pues nos ha traído como una descripción de algunas tendencias que también es importantísimo mirarlo históricamente. Me quedó una duda sobre la evolución del gasto total en educación y entender los momentos en que cada vez que no alcance a tomar el dato de cuándo era y por qué, cuál es la explicación de esa inflexión y de su evolución en el tiempo. Entiendo que, y pues de ahí derivan también el gasto por estudiante, ¿no? Entiendo que en la proyección se toma el SGP y la evolución del recaudo. Y creo que una de las consecuencias de ese cambio demográfico sí debe ser revisar los criterios de asignación del SGP, que pues me parece que siempre hay, que es el momento de mencionarlo. En la discusión del acto legislativo, FECODE fue muy activo en esa discusión y había eh, una petición a FECODE de que parte de esas asignaciones a educación, que es el monto más importante del SGP, fuera también destinado a educación superior. Y FECODE se resistía porque no tienen ahí pues sus representados, ¿no? Es un tema como de economía política, pero quería ponerlo ahí para que lo tengamos en cuenta en las discusiones que siguen. Lo de este que está por salir, pues muy interesante, me gustaría ver todos los aspectos fiscales de ese ejercicio, son esenciales. Gracias, Astrid. Eh, Le voy a pedir un segundo, que María Mercedes Cuellar nos pidió hacerlo, pero la palabra. Después sigue usted. María Mercedes Cuellar, adelante. Ay, gracias, Armando. No, es que me parece súper interesante la presentación que hicieron, y dentro de esa presentación es algo que me intriga desde hace mucho rato, que quisiera saber si tienen alguna respuesta, que es que por un lado dicen que al irse la mano de obra, pues al irse los migrantes, pues se pierde una oportunidad de gente que trabaja en Colombia, eso es cierto, pero al mismo tiempo aquí nadie les está dando oportunidad de trabajo. Entonces yo creo que la razón por la cual se están yendo es porque no existen las oportunidades de trabajar. Entonces, digamos, todos esos planteamientos que ustedes han hecho, ¿cómo se hacen compatibles con algo que parece tan contradictorio y que realmente, pues yo por lo menos no tengo ninguna respuesta, pero me intriga mucho? Adelante, Jano y Déjame, y yo arranco con el comentario de Astrid. Lo primero es que la caída en gasto coincide con pandemia, y es fundamentalmente dado que pues, no había presencialidad, cae el gasto. Eh, pero con respecto a la proyección, digamos, la nota macro, de momento no tenemos ninguna consideración de economía política, pero tú tienes toda la razón. Parte de básicamente, la invitación inicial es, esto amerita una agenda de investigación completa, y parte de la discusión es la discusión de economía política, no solo en términos de reasignación del gasto, sino otra vez de capacitación de docentes. Eh, y por último, nuestra proyección es una proyección, básicamente, esa proyección tal cual está no se puede quedar en la nota macro, porque como te digo, es suponer que el gasto se queda quietico y sube el gasto por estudiantes solo por la caída en estudiantes. Eh, Probablemente deberíamos tener varios escenarios dependiendo de qué sucede con, eh, con las transferencias. Y a María Mercedes, tú tienes toda la razón, y por eso
hacemos énfasis en informalidad, es decir, a qué tipo de trabajo tiene acceso un trabajador no calificado en Colombia o medianamente calificado. Entonces, más del 50% pues tiene acceso a un trabajo informal, no a un trabajo formal. Y eso hace básicamente, la otra cara de esto es, bueno, si yo no puedo conseguir nada mejor, me voy. Eh, por eso mismo creo que vale la pena eh, pues, pensar en el esfuerzo de atraer mano de obra al sector formal. Dicho esto, también tenemos migración de mano de obra altamente calificada, es decir, de mano de obra que sí tiene acceso a buenos trabajos, pero pues, el retorno al capital humano es mayor en los países más ricos. En fin, eh, esa es mi reacción rápida, Juliana. De acuerdo con lo que acabas de decir, que pues en Colombia existe un mismatch muy alto también en la oferta laboral, ¿no? Entonces hay empresas que demandan cierto tipo de capital humano, pero el capital humano no existe en esa ciudad y no va a ser el traslado desde donde existe a esa ciudad en particular. Entonces, yo sí creo que hay oportunidades en términos de educar mejor la fuerza laboral que tenemos y la que está viniendo en camino para que logre encontrar un trabajo mejor calificado por fuera de la informalidad. Pero pues eso yo creo que es un asunto tanto desde lo público como desde lo privado. Que hay que generar más empleo en Colombia y ojalá más empleo pues formal, ¿no? Y con respecto al retorno a la educación más alto afuera, pues eso sí, indudablemente es un factor que empuja mucho a la gente a salir y a irse a otros países. Pero también creo que Colombia puede generar como el deseo de quererse quedar en el país donde uno igual creció y pues tiene como alguna injerencia en su entorno, porque igual ser migrante es difícil. Y entonces, pues sí, creo que existe ese, como esas dos cosas de la migración que son difíciles. Pero quería decirle antes de eso que yo también creo que la fuerza laboral se esté volviendo más pequeña en Colombia puede ser una oportunidad para los modelos de crecimiento y sobre todo para el crecimiento como potencial, pero en este momento ese no es el mayor problema de Colombia, porque como lo mostró también Hernando, hay 2.7 millones de jóvenes que no están trabajando, hay 50% de informales a nivel nacional, pero también hay 70% de informales en algunos municipios del país. Entonces, tenemos mano de obra todavía disponible, solo que tenemos que tratar de hacer un mejor match con lo que requiere también la industria. Muy bien, gracias. Carlos Alberto Sandoval, adelante. Gracias, doctor Armando. Muy interesante la presentación, gracias a Juliana y a Hernando. Me parece muy interesante destacar, además de la importancia del tema, por supuesto que, como señaló Juliana, hay un grupo importante de investigadores del Banco de la República con una agenda muy amplia que tiene que ver con todo el tema demográfico. Yo creo que estamos todos muy ansiosos de escuchar resultados sobre todas esas investigaciones porque efectivamente tiene un efecto de largo plazo que es muy, muy importante. Y también me parece importante destacar que ustedes lo resaltan por el lado positivo, es decir, como oportunidades. Claramente, usualmente se llama la atención como si fuese, y es algo que obviamente tiene efectos que pueden ser, uno podría llamar graves, pero hay que verlo también como oportunidades. Y efectivamente creo que en un país pobre como Colombia, que tenga una población menor, pues tiene algunos elementos que uno podría destacar que deberían ser para aprovecharse y no solamente para lamentarnos. La pregunta que tenía un poco, aunque es amplia, tiene que ver con algo que siempre me ha llamado la atención. Los economistas usualmente pensamos en el tema de la demanda laboral como algo pues traído de la economía en el corto plazo y qué es lo que se requiere ahora y ese mismatch entre la capacidad que existe en este momento y lo que se necesita. Pero también usualmente dejamos de lado el tema de la oferta y la complejidad de la oferta laboral en el sentido
de que son personas las que quieren desarrollar unas vocaciones que tienen o unos intereses que tienen. Y eso creo que es lo más difícil en este campo, las vocaciones y los intereses de las personas frente a una demanda laboral que en el corto plazo pues es limitada y que puede traer ciertas oportunidades que realmente no le interesan a la mayoría de la gente, que creo que pues de alguna manera tendrá algo de relación con esos 2.8 millones de personas que trabajan ni están estudiando. Entonces, un poco mi pregunta va hacia allá, en ese mismatch entre esa dificultad de la oferta con visión de largo plazo versus demandas que solamente son concretas en el relativo corto plazo. ¿Qué ideas y qué propuestas y qué se puede pensar para buscar que ese mismatch tan enorme se pueda ir reduciendo, al menos en el largo plazo? Gracias. Gracias, Carlos. José Leibovich, adelante. Buenas tardes, gracias Armando, gracias Juliana y Nano por este tema tan importante que es pues de largo plazo, de implicaciones de largo plazo. Yo quería hacer un comentario y ver la reacción de ustedes sobre el tema del crecimiento potencial. Y en particular lo voy a ilustrar con un tema específico de una actividad productiva en la ruralidad, en donde está escaseando la mano de obra por migración a las ciudades, pero también por la caída en la fecundidad. Y entonces ya estamos en una etapa del crecimiento de la economía y del crecimiento del país muy distinta a lo que fue a mediados de la década, a mediados del siglo pasado, de esos modelos que se plantearon que la forma de crecer la economía era precisamente incentivando la migración del campo a la ciudad, de la población, para que se vincularan actividades como la construcción y de esa manera pues mejorar los niveles de ingreso de esa población y equilibrar un poco pues esa gran pobreza existente en el campo. Hoy en día ya empieza a haber esa escasez de mano de obra en las actividades rurales y entonces, ¿cuál es la respuesta? Y en ese sentido, pues aquí lo que me parece que viene muy importante de política pública es el tema de la investigación y del cambio tecnológico. La forma de sustituir esa escasez de mano de obra es precisamente con innovaciones tecnológicas que logran, pues, lograr esa sustitución y no solamente lograrla, sino generar un valor agregado muchísimo mayor. Y simplemente quiero ilustrarlo con un ejemplo que ha sucedido en años recientes. En la actividad cafetera empieza a haber una escasez recurrente de recolectores de la cosecha en algunas regiones. En los últimos años se ha paliado, se ha podido atender esto con los migrantes venezolanos que aparecieron, pues que no era algo planeado, deliberado de buscar migración que llegara de Venezuela, de los venezolanos a sustituir eso. Fue un fenómeno totalmente exógeno y bueno, eso, digamos, ayudó, pero en cualquier momento eso puede volver a desaparecer y eh, la investigación se ha concentrado en los últimos años en tener unos dispositivos precisamente con unas máquinas que son unas derribadoras parecidas a unas guadañas que un operario bien preparado, un par de operarios bien preparados con unas lonas que se colocan en los surcos, en los pisos de las plantaciones, pueden perfectamente sustituir a un ejército de recolectores y se han hecho pruebas piloto que muestran que
ese cambio tecnológico puede generar una reducción en los costos hasta de un 50% en el costo de la mano de obra y obviamente pues lo que pasa es que la adaptación a los cambios tecnológicos es algo muy lento que toma mucho tiempo mientras hay un innovador o un productor innovador que se le mide, que se mete a hacer esas pequeñas inversiones y finalmente los vecinos empiezan a ver que le está funcionando y se van copiando. Es un tema como de una gota de aceite que se cae en el papel y se va difundiendo. Entonces, quería dejar ese comentario de que pues esto es un gran reto, lo de obviamente la caída de la fecundidad, pero que nos plantea unos posibles, pues unas posibles salidas que pueden generar muchísimo más crecimiento a la larga. Eso quería dejar planteado. Muchas gracias. Gracias, José. Juliana, Nano, adelante. Bueno, déjenme uno por uno. Entonces, eh, el comentario de José encaja con una presentación que tuvimos acá hace rato, la de Pascual. Digamos, toda esta literatura de automatización va en esa dirección. Y una de las cosas que predice esta literatura es la escasez de trabajo presiona los salarios y vía la presión salarial, pues presiona cambio tecnológico ahorrador de trabajo. Ese mecanismo, digamos, además del problema del problema cultural de adaptar la nueva tecnología que señala José, requiere habilidades específicas. No tengo ni idea en el caso del café si estos operarios tienen que tener habilidades especiales, pero muchas veces se requieren habilidades específicas. Eh, digamos, y una de las cosas en las, mejor dicho, para que esta historia funcione, yo necesito acceso al crédito y yo necesito pues capacitación de la mano de obra para que la adaptación de la tecnología funcione. Eso encaja con el comentario de Carlos Alberto y es básicamente, ¿qué quieren? Mejor dicho, ¿por qué se me da el mismatch? El mismatch puede ser un asunto de habilidades, ¿cierto? Y el problema de habilidades puede ser un asunto de oferta, de que no hay oferta suficiente para la generación de las habilidades que requiere el sector productivo, o puede ser un asunto de demanda, y es, a pesar de que haya la oferta educativa, eso toma más de 2 años y la gente no está dispuesta a estudiar más de 2 años. Creo que ahí la comunicación entre el sector educativo y el sector real es crucial. Entonces, repito, experimentos no, digamos, decisiones como incursionar en educación técnica y tecnológica que requiere menos tiempo de educación, cursos, digamos, cursos relativamente cortos que permiten desarrollar capacidades, digamos, útiles para la automatización, pueden ser cruciales. Pero nuevamente, ahí se necesita que lo que ofrezca el sector educativo sea pertinente para el sector real. Y nada, Juliana, te doy la palabra, perdón. Yo voy a empezar por lo de Carlos Alberto solo para reiterar que yo creo que pues hay mucho espacio y yo me voy a ir otra vez con mi agenda sobre las mujeres de 10 a 19 años, las 100.000 mujeres al año que están teniendo hijos. Creo que ahí hay mucho espacio para hacer también un cambio de aspiraciones y de actitudes y de roles de las mujeres a estar motivadas a ser parte del mercado laboral y a continuar como educándose para vincularse formalmente al mercado laboral y a la vez transmitir estos conocimientos en sus hijos y no cuando todavía están en secundaria y se ven forzadas a tener una maternidad y entonces tanto ellas como sus hijos van a empezar a replicar esos círculos de la pobreza. Hay una asociación también muy fuerte entre el embarazo adolescente generacionalmente, es decir, que una madre que fue, si mi mamá me tuvo a mí cuando era adolescente, es muy probable que yo también vaya a ser madre adolescente y hay que romper un poco esos círculos de la pobreza que creo que
son un freno muy grande para que la gente aspiracionalmente quiera tener mejores trabajos e involucrarse en la fuerza laboral y para que entonces el sector productivo logre encontrar un trabajador que está motivado y que quiere aprender. Entonces, bonos de educación para las mujeres y evitar estos embarazos adolescentes creo que es clave y hay políticas como Serpilo Paga que han demostrado ser muy exitosas en eso. Y con respecto a la sustitución por mecanización, me parece un tema súper interesante, José, porque lo habíamos hablado ayer con Hernando, yo no pensando hacia el futuro como tal vez lo estaba haciendo Pascual, sino pensando en una cosa del pasado, y es que durante la revolución industrial, Londres es un sitio de mortalidad extrema, pero la ciudad sigue creciendo y sigue creciendo porque hay mucha migración urbana, mucha migración rural urbana. Pero eso no pasa a expensas de que el sector agrícola caiga en Inglaterra. ¿Por qué? Porque a su vez están sucediendo también muchos cambios tecnológicos que revolucionan el agro y lo hacen mucho más productivo. Entonces, a veces uno encuentra esos ejemplos históricos y también podría ser el caso de lo que le podría pasar a los municipios cafeteros en los que sí, adoptar una tecnología es costosa, pero una vez se muestra que puede reducir los costos de mano de obra, solo acelera y dinamiza el sector, mientras como reduce el impacto negativo de la migración, sobre todo de esa migración que está en edad de trabajar, que imagino que es lo que pasa en los municipios cafeteros, donde ustedes seguramente están observando un envejecimiento muy alto y por lo tanto pues una ausencia de mano de obra ahí sí que necesita trabajar como directamente en el lugar, que no puede hacer un trabajo remoto. Entonces, creo que tal vez están en un momento de cambio donde sí se puede finalmente tecnificar el agro en Colombia, tecnificar la recolección de café y tal vez gran parte de su procesamiento. Y creo que puede ser sí, como una oportunidad también para hacer el sector un poco más productivo en ese sentido. Muchas gracias. Bien, seguimos con David Forero. David, tienes la palabra. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Juliana y Nano, por la presentación, muy interesante. Pues yo, más que una pregunta, un comentario, digamos, sobre la visión de educación que han presentado. Sí tenemos, por un lado, una caída, digamos, continua en el número de estudiantes de primaria y de secundaria. Y entonces esto ha hecho que se haya venido reduciendo la relación alumnos por docente de forma continua. ¿Cuál es la paradoja? Que la literatura de relación alumnos por docente dice que la calidad debería subir. Esto no ha pasado. Y es porque la reducción orgánica, si no se maneja, pues no va a tener un efecto sobre calidad. Y esto hace aún más evidente lo absurdo que es uno de los objetivos explícitos de la reforma del SGP, que fue, quizás por FECODE, la contratación de más docentes y de más administrativos para reducir la relación alumnos por docente a unos parámetros internacionales, porque esta reducción se va a dar de manera orgánica. Pero eso es por un lado, digamos, pero por el otro tenemos unas necesidades muy urgentes de docentes, sobre todo pues en la expansión de una formación inicial que no tiene ni suficientes docentes ni suficiente financiamiento estable. Por el otro, una educación media en donde hay un déficit de oferta, sobre todo en áreas rurales, que hace que el gran cuello de botella no sea el paso incluso de media superior, sino de secundaria a media. Eso no es visible en ningún lado. Y otro tema que mencionaste de forma, digamos, tangencial, ¿no? Que es la jornada única. Nosotros tenemos una proporción muy grande de jornadas de doble jornada, y para llegar a una jornada única pues hay que contratar más docentes. Se puede aprovechar los docentes actuales, pero esto requeriría una reestructuración grande de la distribución de los docentes y que puede enfrentar, digamos, una oposición política importante. Eso no, pues este tipo de reformas no son muy fáciles. Y además, el tema de calidad que mencionaste, yo ahí solamente resalto que
impactan mucho más la calidad en la forma de formación continua, cursos cortos, específicos, prácticos, que maestrías y doctorados, que es también lo que uno piensa inicialmente, pero que realmente cuando llegan, o sea, para empezar es muy costoso porque toca reemplazarlos y cuando llegan no hay una mejora visible en calidad como se ha demostrado en el pasado. En educación superior, pues se unen dos tendencias que se refuerzan. Una es pues, la reducción del universo de estudiantes y otra es el cambio en las tendencias de los estudiantes hacia formación corta. Entonces prefieren unas certificaciones digitales cortas que les abren camino mucho más rápidamente que una carrera larga de 5 años con un costo mucho más alto, en donde la tasa de retorno es más incierta. Pero entonces aquí en educación superior hay que ver es el bosque y no los árboles. Entonces, ¿cómo se ve el bosque? Pues tenemos una cobertura de 55% de la población que podría entrar a la universidad. Entonces, ¿dónde está ese otro 45%? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta es, está en regiones periféricas, está en poblaciones vulnerables, y ahí es donde uno debería como garantizar, o sea, buscar que la cobertura en educación superior pues vaya más y haya mecanismos de acceso a estas poblaciones que han sido históricamente excluidas y que realmente pues pueden compensar una caída en el número de estudiantes a través de un mayor acceso a poblaciones que no han tenido acceso históricamente. Entonces, eso era. Muchas gracias, David. Julio Manuel Ayerbe, adelante. Gracias, Armando, y gracias por las presentaciones. Quería comentar a raíz de la preocupación de Imelda en torno al cierre de escuelas rurales, porque no se consigue el número de alumnos y la dificultad de que esos habitantes de esas poblaciones puedan acceder a, a educación. El año pasado tuve la oportunidad de visitar con un grupo de inversionistas en proyectos de purificación de agua en La Guajira, en rancherías muy aisladas, y me sorprendió encontrar en dos de ellas, claro que yo no iba detrás de eso, sino ver las cosas de agua, pero había una especie de internados siempre manejados por mujeres, absolutamente matriarcal la organización en la ranchería, que proveían educación y alojamiento a los niños y niñas durante la semana, y el fin de semana regresaban a sus casas, que eran relativamente distantes de la ranchería donde se proporcionaba la educación. Entonces, me parece que ese modelo, yo nunca esperé encontrarme en La Guajira ese tipo de organización, y regida por mujeres, unas mujeres de un carácter recio, y no había ningún hombre por ahí, simplemente había profesores y las mujeres que manejaban eso en la ranchería. Entonces, creo que es un referente interesante para suplir los problemas de cierre de escuelas y de que los alumnos tengan que viajar distancias grandes pues todos los días a sus casas. Aquí no viajaban sino una vez por semana pues a la casa, y regresaban a, a su, a sus labores escolares. Esto pues no merece comentario de ninguno de los presentadores, es simplemente lo traigo a título anecdótico. Gracias. Pero un pequeño dato interesante, y es que en la zona cafetera, lo primero que hicieron los cafeteros hace muchos años fue poner internados. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación en el año 78 más o menos, la educación en la zona cafetera eran internados. Y de ahí entonces pasaron a poner escuelitas unitarias en las veredas. Entonces parece que el mundo está como yendo de para atrás, volver a poner internados, que me parece muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Imelda. Adelante, Nano y Juliana.
No, pues muchas gracias, Julio. Me parece bueno, y Imelda por sus comentarios. Creo que la tarea ahora es buscar si hay evidencia de evaluaciones de impacto de estos internados. Y con respecto al comentario a los comentarios de David, pues nuevamente gracias. Creo que son cosas para incorporar en la nota. Que no, pues, no tengo mucho que agregar, simplemente agradecer los comentarios. Juliana. Yo solamente quiero hacer eco a uno de los varios comentarios que hizo David, y es cuando él pregunta que cómo aseguramos que el gasto en educación se traduzca en calidad. Yo creo que eso debería ser una obsesión de los que están haciendo la política pública, porque la evidencia es abrumadora en que no es cobertura, no es años de educación, es calidad. Entonces, no sé muy bien cómo se puede asegurar que la educación va a ser de alta calidad, pero debe ser el primer como objetivo de esa expansión en gas, o si se va a mantener el gasto constante, se tiene que pensar necesariamente en que sea para aumentar la calidad. Mira, hay un estudio muy, muy interesante hecho en el Banco Mundial por Eduardo Vélez y otro grupo de gente que muestra que las escuelitas rurales unitarias en Colombia, que se llaman Escuela Nueva, lograron tener el mismo nivel de calidad que las escuelas urbanas. Es un estudio fascinante, vale la pena mirarlo a ese respecto. Lo buscaré porque Escuela Nueva me parece un modelo fascinante en el que Colombia además fue precursora. Seguimos adelante con Leonardo Urrea. Tienes la palabra, Leonardo. Leonardo. No sé. ¿Me escucha? Ah, sí, sí, te escuchamos. Sí, ya. No, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es, desde los 80 se desmontaron muchas políticas de cuidado específicamente para niños chiquitos, y eso hizo que se encareciera muchísimo el costo de los hijos. Entonces, además de la disyuntiva a la Becker de cantidad versus calidad de hijos, hubo como una inflación de costos de cuánto cuesta tener un, un hijo. En Colombia tenemos, y de Mauricio Rodríguez, que hablan de la parte de la educación, y pues que la educación privada, al ser tan escasa, se vuelve súper costoso. La gente descansa cuando los hijos entran a la universidad porque es más barata la universidad que los colegios. Entonces, una pregunta sobre los sistemas de cuidados, y Julio no saben qué ha funcionado. Porque también tenemos que trabajar en que las personas es más complicado, no solamente en términos de tiempo, sino en términos de costos, ¿no? Entonces, eso es la primera parte. La segunda parte es, parece Perdona, que... Leonardo, que te interrumpa, es que tienes el Wi-Fi bastante, Ah, está mal. sí, pero si hablas más despacio, un poquito más despacio, de pronto te escuchamos mejor. Ok, ¿ahí me escuchas mejor? Dale, dispara. Voy a tratar de desconectarme y conectar. Y ya hago la pregunta para no quitar tiempo. Vale. Bueno, le damos la palabra a Luis Felipe Sáenz. Luis Felipe, adelante. Hola, hola a todos, muchas gracias, muy interesante. Bueno, una pregunta, digamos, mecánicamente, en términos agregados, la solución del problema demográfico es aumentar, digamos, las unidades efectivas por trabajador. En esencia somos menos, pero somos más productivos. Y eso, pues decirlo como académico es facilísimo, ¿no? Mecánico es fácil. Y sabemos todos cuál es la solución, aunque aumentar las capacidades de los trabajadores. Pero eso nos trae un problema de economía política brutal, y en particular, sobre todo la última parte de la presentación de Nano, estos jóvenes que no están, digamos, empleados en trabajos, que no tienen formación, ahí, digamos, casi que todo político en campaña ha dicho, listo, la solución es el SENA, pero eso
Mi visión es que el SENA, más allá de que una creación de capacidad, se convirtió en un cuello de botella porque se convirtió en monopolio de capacidades formales. Entonces, venimos de salir de los monopolios de FECODE para los pocos que salgan terminar el monopolio del SENA, y entonces con los cuellos de botella es un milagro pensar salir de formalidad. ¿Ustedes le han echado cabeza, digamos, a la parte de la economía política de este asunto para la nota política? La pregunta, gracias. Gracias. Leonardo Urrea, ¿ya estás listo para la segunda pregunta? Sí, yo creo que sí, no voy a poner el video. Parece que la informalidad, digamos, sí se va a volver más complicada en el tiempo y dado que la economía se va a envejecer. Y eh, está bien que las reformas laborales puedan hacer parte del problema, pero yo creo que todos acá vamos a estar de acuerdo que es un problema de la estructura de generación de empresas y crecimiento de empresas. Y esto es más bien una propuesta que quiero hacerle a todos acá para que le demos candela y le impulsemos, y es el registro único de ingresos. Es una iniciativa para que la DIAN y el DNP tengan con la cédula y con un único registro la asignación de subsidios y las declaraciones de renta, y así podamos ampliar la base del IVA, ampliar la base de renta personal y podamos empezar a relajar, ¿no? El costo, digamos, el costo tributario de tener empresas. Yo creo que eso es algo que la próxima reforma fiscal, que va a hacerle el ajuste grande, tiene que hacer en ingresos. Solamente quería mencionarlo porque es una oportunidad, porque el hueco fiscal es tan grande que así cortemos 4 ministerios, no va a ser suficiente para hacer el ajuste que se necesita. Entonces, ahí yo quiero que todos estemos enfocados en el registro único de ingresos. Jorge Iván González dejó el acuerdo firmado con la DIAN, eso está absolutamente congelado, pero ese tiene que ser un pilar de la reforma fiscal que tenemos que hacer estos próximos años, en el próximo gobierno. Y yo creo que por ahí es por donde podemos empezar a cambiar un poco la estructura empresarial y empezar a generar más empleos formales, hacer que hacer empresas sea más fácil. Porque a unas tasas con el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta corporativa, pues es muy complicado generar una formalización, así flexibilicemos el mercado laboral, ¿de acuerdo? Esa era la segunda parte y un comentario de Nano sobre eso, que él hace la macro de eso. Mil gracias. Nano, Juliana. Y yo siempre estoy contestando de primero, no sé, Juli, si quieres arrancar tú. Bueno, empiezo rápidamente respondiendo a Leonardo sobre el desmonte de políticas de cuidado de 1980 y qué políticas de cuidado han funcionado. Realmente no tenía muy claro que en los 80 había un desmonte de políticas de cuidado, entonces es una cosa nueva que estoy escribiendo en mi agenda para ver sobre eso, porque no tenía conocimiento de esto, pero me parece muy interesante que para 1980 Colombia ya tuviera como una política de cuidado activa que sea tal que luego se hubiera desmontado. ¿Qué cosas sabemos? No, Juli, discúlpame, es que perdón por la señal, no se me entendió. Esta es la literatura de Estados Unidos, eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos explican un poco el colapso demográfico y la bajada de la tasa de fertilidad con el desmonte de las políticas de cuidado después de la era de Reagan. Es en Estados Unidos la literatura, discúlpame. Gracias, no, por la aclaración, porque yo estaba como, wow, eso es algo nuevo pero iba a responder con qué sabemos que funciona en términos de política del cuidado. No tanto, ¿sí? Pero más porque no hay como estudios empíricos que demuestren que el cuidado, pues primero hay que hacerlo entrar dentro de la ecuación económica de alguna forma para que no siga siendo trabajo no remunerado. Hoy tuvimos una discusión muy interesante sobre lo que definía el trabajo y cómo se define el trabajo no remunerado, y eso pues sigue estando en la agenda pues política y económica, pero yo sé que por ejemplo los experimentos de manzana de cuidado que hizo Bogotá han mostrado resultados muy positivos, sobre todo para quitarle un poco la carga a las personas cuidadoras. No sé si eso después se vaya a traducir como en cosas puntuales de más hijos o más educación, pero pues es una agenda que está ahí todavía por desarrollarse. Lo que sí sé es que
el baby boom de, ahora que estabas hablando de Estados Unidos, que mucha gente durante un tiempo se lo atribuyó a simplemente el fin de la guerra y el retorno de los militares que estaban en guerra. Últimamente han salido un par de investigaciones que lo que muestran es que realmente fue la introducción de appliances, de electrodomésticos que hacían más barato el costo de producción dentro del hogar, lavadoras, neveras, aspiradoras, la popularización de esos bienes de consumo masivo que redujeron el costo de estar en el hogar, al parecer tuvieron un impacto positivo en el número de hijos por mujer, y uno ve esa caída que coincide más o menos con esa popularización y que por lo tanto con esa reducción en los costos de los hijos, que era también una pregunta que tú hacías sobre los costos de la educación y la calidad en Colombia. Pero creo que voy a dejar ahí para que... bueno, no, y quería responderle también a Luis Felipe sobre ese problema de economía política. No lo hemos pensado de esa manera, pero yo creo que el hecho de que el SENA tú lo veas como un cuello de botella implica que sí hay una demanda de los jóvenes por educación calificada y que el Estado simplemente es incapaz de suplir esa demanda. Y por eso Hernando estaba señalando este esfuerzo de las universidades públicas que yo debo celebrar, de incursionar en el mercado de técnico, y incluso sería ideal si pudieran también como reeducar personas en edades más avanzadas que no tuvieron la oportunidad de entrar a la universidad, pero que igual quieren educarse y tener alguna profesión y ejercer dicha profesión. Yo digo que una solución también al problema demográfico en el futuro, si es que vamos para un mundo de envejecimiento alto, sería educar mucho a las personas en servicios de cuidado, en enfermería, en cosas básicas, y creo que, por ejemplo, hay una proporción muy alta de mujeres que podrían entrar en esa fuerza de trabajo, pero también una proporción muy alta de hombres que seguramente podrían expandir sus estudios hacia ser enfermeros de personas mayores. Con eso. Adelante. Déjenme yo retomo un poco. Creo que el problema de economía política está siempre. Con respecto a los costos de la paternidad y la maternidad, es curioso porque al parecer el aumento en el costo de tener hijos sí genera una caída, pero digamos, en países donde ha habido subsidios, digamos, políticas decididas para estimular el número de hijos, no han tenido éxito, como en el caso de España. Pero bueno, de resto el problema de economía política está ahí. Creo que hay que estudiar el problema de economía política, pero una de las salidas es, dada la restricción política, es el sector privado el que tiene que reaccionar, que es un poco lo que estaba diciendo Julia hace 2 minutos. Y ya con esto termino. Las dos personas siguientes son Jairo Núñez y María Sol Navia. Jairo, adelante. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a Juliana y a Nano por la presentación. Yo quisiera como hacer como algunos comentarios, sobre todo como en el tema de las conclusiones o en el tema de políticas que se desprenden, digamos, de este cambio demográfico tan enorme que se está presentando. Y pues ya, yo creo que han mencionado varias cosas, pero uno de los temas más importantes obviamente es el tema de la educación. Y pues en la presentación ustedes hablan como de una redistribución de recursos, y yo creo que ahí lo más importante sería como evolucionar hacia un sistema de aprendizaje permanente, como que tenemos que cambiar el paradigma de vamos a seguir educando niños a uno en el cual lo que se necesita, como lo están haciendo algunos países de Europa, es, digamos, gestionar todo el ciclo vital en el tema de educación para adultos, educación para los jóvenes, formación para el trabajo, etcétera. Y entonces ahí surge como otra pregunta que David mencionó,
sobre el tema del Sistema General de Participaciones. ¿Cómo vamos a redistribuir, digamos, tantos recursos crecientes en educación cuando ustedes lo que muestran es que la demanda cada vez es menor? Y pues está el tema de la calidad en el medio, que no estamos pudiendo superar todas las brechas que tenemos en educación. Ese como, digamos, un primer tema. El otro es el tema del mercado laboral. Entonces, pues Nano decía que pues uno de los grandes retos es el tema de la informalidad. Y pues obviamente a todos nosotros en este grupo nos preocupa el tema de la reforma laboral, que ahora es consulta popular. Pero digamos que en realidad en esos temas que se han discutido de la reforma, no se ha tocado los temas fundamentales, que es el tema de las cotizaciones, ¿cierto? El tema de cómo incluir a esa población del 57% que mencionaba Nano a cotizar para balancear todas las cuentas fiscales de los problemas en salud y en pensiones que ustedes estaban mencionando. Ahí, pues, digamos, hace unos años se hicieron algunas propuestas sobre reducir las contribuciones para las personas de menos de 2 salarios mínimos o un salario mínimo. Incluso yo le recomendaría mirar una propuesta que hizo FEDesarrollo, que la hizo Luis Fernando y Eduardo Lora, que era tener cotizaciones crecientes según el salario, y que con esas cotizaciones crecientes podían, incluso a los que estaban en un salario mínimo, pues reducir enormemente las contribuciones o las tasas de cotización. Incluso también el tema de cotizaciones diarias es un tema que nunca hablamos, pero que se requiere para la informalidad, porque no vamos a solucionar de un día para otro la informalidad, sino que lo que hay que pensar, creo yo, en el corto plazo es cómo cotizan esas personas, cómo contribuyen para esos huecos que se están generando y que se van a generar cada vez más en salud y pensiones. Y también, digamos, creo que en el mercado laboral también hay que pensar en incentivos para contratar a mayores de 50 años, que hoy en día es una población muy vulnerable, que no va a alcanzar las cotizaciones porque, digamos, tienen unas restricciones muy grandes para volverse a emplear en el sector formal. El tercer tema, yo diría que es el tema de la reforma pensional. Pues aquí se hizo una reforma que yo creo que muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo en la forma en que se hizo, y sobre todo que no se habló de los temas cruciales para este cambio demográfico que estamos observando. Quiero decir, la edad de retiro y en general, pues todos los parámetros para pensionarse hoy en día en el sistema de prima media, que han debido cambiar hace varios años. En la reforma que hicimos hace más de 20 años, pues se decía que tenía que cambiarse 10 años después, y eso no se ha hecho, y lo que se hizo, pues creo que fue incluso en contra de lo que se necesita según el problema que ustedes describen. De hecho, yo siempre he pensado que, por ejemplo, el tema de los BEPS debería ser un tema pues obligatorio para los independientes. Y ahí también mencionaría pues, lo que estaba diciendo la persona que me antecedió, ese cambio en el CISBEN que va a haber hacia un sistema de focalización por ingresos o algo así como impuestos negativos, que es el registro único de ingresos. Ahí también va a haber un cambio muy importante, que casi que toda la política social va a cambiar. Y digamos, el cuarto tema, diría yo que son todos los problemas fiscales, que ya he comentado algunos, o ustedes también, pero yo creo que en la regla fiscal, o debería haber una especie de regla fiscal como demográfica, porque en el
recordando que Astrid estaba por acá en la reunión, yo creo que en el marco de mediano plazo debería estar como muy implícito cuáles son esas deudas pensionales o los pasivos implícitos en pensiones y salud de este cambio demográfico y hacia el futuro, digamos, poder hacer unos cálculos sobre los topes de deuda intergeneracional, porque va a llegar un momento en que eso va a ser impagable, sobre todo, digamos, sí, yo creo que en salud y en pensiones va a llegar, ante ese cambio demográfico, va a llegar un momento en que la deuda va a ser impagable para la sociedad y eso se debería incorporar, digamos, en el marco fiscal de mediano plazo. Y por último, y ya con esto termino, qué pena extenderme tanto, pero yo creo que eh, especialmente, y creo que Juliana lo comentó en algún momento, yo creo que este es un problema que no debería verse como a través de los sectores, sino que se debería analizar desde un enfoque de protección social y no un enfoque sectorial. Porque es el sistema de protección social el único, digamos, que está mirando todo el ciclo de vida, ¿cierto? Y por ejemplo, a mí lo mencionaba Nano de lo que ha pasado en España, pero yo sí creo que deberíamos comenzar a pensar en crear las condiciones que faciliten o mejor, que incentiven la maternidad, como se hace, por ejemplo, en Suecia o en los sistemas de protección de bienestar más avanzados. Como lo mencioné, yo creo que deberíamos cambiar ese tema de educar niños a gestionar todo el ciclo de vida de las personas en los temas educativos, más con los cambios, digamos, que se están dando hoy en día de la inteligencia artificial, que hay personas que quedan totalmente por fuera, digamos, de esas dinámicas. Y ahí retomo unas cosas que también se han mencionado. Por ejemplo, los temas de los cursos cortos que mencionó Nan. Nosotros hicimos una evaluación de impacto de toda la formación profesional del SENA. Eso lo hicimos y también estuvo David Forero en esa evaluación. Nosotros cogimos todos los registros de los últimos 10 años de todas las personas que habían pasado por el SENA y las miramos mes por mes cómo cotizaban en la pila. Y lo que encontramos es que los cursos cortos tienen el mayor impacto, digamos, en los ingresos y en la estabilidad laboral de las personas comparado con un grupo de control. Pero además de eso, tiene el mayor costo-beneficio, es el costo-beneficio más alto, los cursos cortos, que cualquier otro tipo de educación técnica o tecnológica que da el SENA. Pero es como 10 veces más los cursos cortos en términos de costo-beneficio. Y por último, también hicimos la evaluación de impacto del sistema distrital de cuidado. Obviamente es una cosa que están haciendo, pero eso en temas digamos, para la mujer, eso debería expandirse a través del sistema de protección, no solamente en Bogotá, sino hacia todo el país. Por eso yo insistiría en que si hay que ver esto en términos de política, hay que verlo desde el sistema de protección social, que es como el único que está mirando a todo el ciclo de vida y que, pues, digamos, además tiene a cargo el sistema de salud, el sistema de pensiones, los sistemas de cuidado, el ICBF, el SENA, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema, desafortunadamente, hoy en día no hay nada en ese ministerio, pero eso debería estar a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias, Jairo. María Sol Navia, adelante. María Sol. Tiene el micrófono apagado, Marisol. Está buscando cómo encenderlo, me parece. Ya. 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 Hable, por favor, Marisol. No me oye. No llega. No, ok. Entonces, María Sol, vuelvo contigo, prepárate, vuelvo contigo después de los comentarios que van a venir
de los expositores. Perdón, interrumpo, María Sol, de pronto lo mejor es volver a salir y volver a entrar. Imelda Martínez, adelante. Yo básicamente quiero hacer una cuña, que ha sido mi frustración grande trabajando en el Ministerio de Educación en Colombia. Los colegios públicos en Colombia no se utiliza libro de texto. Para estudiar álgebra, los niños copian del tablero los problemas de álgebra y después lo resuelven. PECODE se opone a tener textos. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero eso es una como parte de su ideología. Entonces, mientras los colegios privados, todos los niños tienen textos y cuadernos y libros, en los colegios públicos no hay libros de texto. Ningún niño tiene libros de texto. Yo creo personalmente que la diferencia grande entre privados y públicos que hay en Colombia es esa. No son ni los maestros, ni el número de alumnos por docentes, ni nada más. Yo creo que básicamente la falta de libros de texto. En el Asia, trabajando en el Asia, si uno les dice a los niños que en Colombia no hay libros de texto, es como decirles que van a la escuela desnudos, mejor dicho. ¿Cómo así? ¿Cómo así que van sin libros de texto? Entonces, una cuña grande, un factor importantísimo para mejorar la calidad de la educación en Colombia son los libros de texto y el costo no es muy grande. Yo lo he calculado entre el 3 y el 4% del costo total de la educación y el impacto sería impresionante. Muy bien, gracias, Imelda. Aprovecho, Soraya Montoya. Adelante, Soraya. Buenas tardes. No, yo les voy a contar algo que estamos haciendo desde la fundación en dos temas, uno en la parte de cuidado y otro en la parte de tecnología. Pues como sabemos, están los cuidados de la primera infancia, pero esos están catalogados diferente porque esos están más en el bienestar familiar y otros lugares, pues y los lugares de infancia. Pero también están los cuidados de las personas mayores y las personas con discapacidad. Y nosotros ahora hemos trabajado con la Vicepresidencia de la República en todo lo que significa el sistema de cuidado. Y hace poco salió el COMPES de sistema de cuidado. Y lo que nosotros hicimos fue un OCAD, una gobernación en la última parte, nos pidió que él quería, porque como los economistas todo lo tienen que poner con plata, entonces dijeron, economía del cuidado. No, no, es el cuidado, es el sistema de cuidado. El sistema de cuidado, e hicimos un OCAD nosotros en la fundación y ha sido interesantísimo. Con eso y con toda esa información y lo que debe ser. En este momento estamos en las 32 gobernaciones contándoles e implementándoles el ABC del sistema de cuidado, las cosas sencillas, porque las personas mayores lo que tenemos es que llegar autónomos e independientes. No necesitamos una enfermera. No necesitamos, es mínimo. La encuesta muestra que la dependencia en Colombia de las personas mayores de 80 años empieza a ser como el 10 o el 15%, pero antes no es más. Entonces dejemos de pensar que las personas mayores somos los abuelitos, ¿se acuerdan la revolución de las canas? Y que lo único que necesitamos es cuidado, necesitamos redes sociales de amigos, necesitamos que no nos dejen atrás en la brecha tecnológica, necesitamos espacios de conversar con los otros, espacios de educación. Educarnos no es tan costoso. Lo más costoso sería educarnos en temas tecnológicos. Y el Foro Económico Mundial dice eso no toma más de 4 meses educar y reentrenar a personas mayores en ese sentido. Ese es en la parte de cuidado. En la parte de tecnología, hoy en el alma mater de muchos de ustedes lanzamos más 60 datos plateados. Lo que tratamos de hacer con esa estrategia es
buscar y promover que los diseñadores, los programadores, todas las organizaciones y empresas de tecnología conozcan el envejecimiento, conozcan cifras y busquen hacer cómo digitalmente se pueden acercar a las personas mayores que no lo tiene ninguna en el radar para hacer que podamos estar más activos, que podamos tener más información, más formas de relacionarnos. Y fue muy interesante porque tenemos unas universidades ancla. Está la Universidad de los Andes, la Universidad Minuto de Dios, la ICESI, la Uninorte, está Ruta N. Es buscando promover y enseñarles qué significa el envejecimiento para que esas empresas logren hacer sus startups y ahí viene la parte de financiación que haríamos en un momento. Muchas gracias, Soraya, muy interesante. Juliana, enano, no, tal vez no. Le pregunto a María Sol Navia si ya arregló el problema del micrófono, Ella dice que no pudo. que no la queríamos escuchar. Pues lamento mucho, María Sol. A ver, Juliana, adelante. Bueno, pues una reacción rápida a todos los comentarios que hizo Jairo Núñez, con los que además estoy de acuerdo en casi todo. Sobre todo me interesa mucho los topes de deuda intergeneracional. Creo que me parece realmente una propuesta novedosa que no había escuchado en todas estas discusiones sobre el cambio demográfico, pero que sin duda está también como el tope de la agenda, porque claramente la población que nació entre 1940 y 1980, pues fueron bastante privilegiados porque nacen en un mundo donde logran sobrevivir no solamente los primeros 5 años, sino que ahora están en un mundo donde logran sobrevivir hasta los 80 años. Son una de las poblaciones pues generacionales más grandes que hay y están, por supuesto, dominando gran parte de los temas que están dentro de la agenda pública, ¿no? Entonces, cuando había que discutir sobre acceso a anticonceptivos para esta generación, se discutió y ahora pues está discutiendo también ampliamente lo que va a pasar con el futuro de esta generación y cómo vamos a lograr financiar el consumo de esta generación. Y eso creo que hace eco también a esta idea de lo que estaba hablando Soraya también, de educar a las personas y además hacer incentivos para contratar personas de 50 años o más que todavía tienen más o menos 20 años de actividad dentro de la fuerza de trabajo. En Colpensiones, el 6% de las personas que contribuyen a pensiones son mayores de 65 años. Entonces todavía tenemos gente en Colpensiones de 70 años contribuyendo a sus pensiones y esperando lograr pensionarse. Y es importante que logremos permitir que la gente que se quiere pensionar, pues logre hacerlo a través de contribuciones al sistema formal. Y en Colombia claramente ha habido un sesgo muy pro joven, porque el trabajo de los jóvenes pues tiende a ser más barato que el trabajo de las personas con experiencias, pero eso habría que buscar la forma como de cerrar un poco esa brecha en los salarios de las personas muy jóvenes versus las personas mayores, justamente para lograr que puedan continuar contribuyendo en el sistema pensional y no sean después una carga en el sistema. Me parece fascinante la idea del sistema de aprendizaje permanente y de gestionar todo el ciclo vital. Creo que también pues habla lo que está pensando Soraya sobre la reeducación tecnológica, porque pues es clave que las personas puedan ser autosuficientes durante la mayor parte de su vida. Eso obviamente le quita un peso al sistema público y el costo oportunidad de esos cursos y de esa educación, tanto Jairo como Soraya nos han ya indicado que parecen ser pues bajos, ¿no? O sea, en comparación con los altos rendimientos que puede tener. Yo no me quisiera alargar mucho más y sé que Hernando también quiere participar, así que voy a dejar mis comentarios hasta ahí, pero muchas gracias porque es muy interesantes ambas cosas. Gracias. No, rápidamente, creo que
lo que plantea Jairo es como parte de la agenda en la que hay que insistir. Fundamentalmente tenemos, bueno, mentiras, lo que plantea Jairo, también lo que plantea Soraya, tenemos como el objetivo al final de este grupo es plantear opciones de política y creo que digamos, hay una cantidad de cosas que ya estaban sobre el tapete, pero esta coyuntura de cambio demográfico, digamos, pone luz sobre algunas de esas cosas y hace que surjan unas nuevas. Con respecto al sistema de aprendizaje y educación para la vida, puedo hablar de los Andes, que esta es una de las apuestas de los Andes hacia el futuro. Eh, digamos, es primero un asunto de oferta. Los Andes quiere estar en la provisión de servicios educativos para toda la vida, pero también hay un asunto de demanda. Lo que vemos ahora es que la parte que más crece es educación continua, es decir, empresas o individuos que demandan cursos cortos, como mencionaban ahora, eso es lo que más crece. Eh, con respecto a lo de la regla fiscal demográfica, eso sí lo teníamos en mente. El plan es hacer una nota macro también de eso. Digamos, obviamente el asunto pensional y el asunto de salud está diagnosticado, pero hay otro asunto y es que la deuda pública per cápita, digamos, empieza a crecer inercialmente conforme empieza a caer la población, de manera que la deuda que lleva sobre los hombros cada individuo va creciendo rápidamente y esos son cálculos, digamos, son proyecciones que tenemos que hacer. eh, eh, y bueno, y que encajan dentro del problema de solidaridad intergeneracional. Eh, sí, no, repito, agradecer todos los comentarios, pues porque serán útiles para nuestro trabajo. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Ustedes ponen el dedo en la llaga de un problema muy serio de Colombia que infortunadamente no se está contemplando en las reformas que se están haciendo en el salud, ni en pensiones, ni se piensa en la parte fiscal, los impactos fiscales de tantas cosas que se hacen. Pero por eso yo quiero agradecerles muchísimo, nos dejan muchas inquietudes, muchas preguntas, desearles muchos éxitos, Julián, en tu carrera, por lo que has hecho. Felicitaciones y bienvenida a este grupo. Y Nano, que es miembro honorario, miembro muy importante del grupo de políticas públicas, estará aquí y vamos a seguir conversando con ustedes. Quiero invitar a todo este grupo a despedirlos con un aplauso muy merecido, porque de verdad ha sido una sesión muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias. Felicitaciones, Nano, felicitaciones, Juliana.